Un paseo para recordar Nicholas Sparks, prólogo. A los 17 años, mi vida cambió para siempre. Sé que hay personas que se sorprenden cuando me oyen hablar así. Me miran con interés, como si quisiera descifrar qué es lo que sucedió, aunque casi nunca me molesto en dar explicaciones, dado que he vivido prácticamente toda mi vida aquí. No siento la necesidad de hacerlo, a menos que pueda explayarme sin prisas, lo que requiere más tiempo del que la mayoría de la gente está dispuesta a concederme. Mi historia no puede resumirse en un par de frases ni condensarse en una simple exposición que se comprenda de inmediato. A pesar de que han transcurrido 40 años, los que aún viven aquí y me conocían en aquel entonces respetan mi silencio sin más. Mi historia es, en cierto modo, su historia, pues fue algo que todos compartimos. Sin embargo, fui yo quien lo vivió de una forma más intensa. Tengo 57 años, pero aún recuerdo a la perfección lo que sucedió, hasta el más mínimo detalle. A menudo revivo mentalmente aquel año y me doy cuenta de que cuando lo hago, siempre me invade una extraña sensación de tristeza y de alegría a la vez. Hay momentos en que desearía retroceder en el tiempo para poder borrar toda esa inmensa tristeza, pero tengo la impresión de que si lo hiciera, también empañaría la alegría. Así que me dejo llevar por la esencia de esos recuerdos a medida que van aflorando. Los acepto sin reticencia y dejo que me guíen siempre que sea posible. Hoy es 12 de abril, el último año del milenio. Acabo de salir de casa e instintivamente echo un vistazo a mi alrededor. El cielo está encapotado, pero a medida que bajo por la calle me fijo en que los cornejos y las azaleas empiezan a florecer. Me abrocho la cremallera de la chaqueta. Hace frío, aunque sé que dentro de tan solo unas pocas semanas la temperatura será más cálida y los cielos grises darán paso a esa clase de días que convierten Carolina del Norte en uno de los lugares más bellos del mundo. Suspiro y siento que de nuevo me invaden los recuerdos. Entorno los ojos y los años empiezan a dar marcha atrás, retrocediendo lentamente como las manecillas de un reloj que giran en la dirección opuesta. Como a través de los ojos de otra persona, me veo a mí mismo rejuvenecer. Mi pelo gris vuelve a ser de color castaño, siento que las arrugas alrededor de mis ojos se reducen, mis brazos y mis piernas se tornan más fuertes, las lecciones que he aprendido a lo largo de los años se diluyen y recobro la inocencia a medida que se acerca aquel año tan memorable. Entonces, igual que yo, el mundo empieza a cambiar, las calles se vuelven más estrechas y algunas recobran su aspecto original, sin asfaltar. Gran parte del espacio urbanizado ha sido reemplazado por campos de cultivo y un hervidero de gente pasea por las calles más céntricas del pueblo, contemplando los escaparates de la panadería y de la carnicería parca. Los hombres lucen sombreros, las mujeres van con vestidos. Un poco más arriba, en la misma calle, empieza a repicar la campana de la torre del juzgado. Abro los ojos y me detengo. Estoy delante de la iglesia bautista mientras contemplo la fachada. Sé exactamente quién soy. Me llamo Landon Carter y tengo 17 años. Esta es mi historia. Prometo que no omitiré ningún detalle. Primero sonreirás, después llorarás, que conste que te he avisado. Un paseo para recordar Nicholas Sparks, capítulo 1. En 1958, Beaufort, situado en la costa cerca de Morehead City, en Carolina del Norte, era el típico pueblecito del sur de Estados Unidos. Era la clase de lugar donde la humedad se disparaba tanto en verano que incluso con el simple acto de salir a buscar el correo hasta el buzón, a uno le entraban ganas de ducharse. Y los niños correteaban descalzos desde abril hasta octubre bajo los robles centenarios recubiertos de musgo. La gente saludaba desde el coche cuando se cruzaba con alguien por la calle, tanto si lo conocía como si no. En el aire olía a pino, a sal, a mar, un aroma distintivo de los estados de Carolina del Norte y del Sur. Para muchos habitantes de Beaufort, actividades como salir a pescar en la bahía de Pamlico
o ir a capturar cangrejos en el río Nose constituían una actitud frente a la vida, una forma de ser. Por eso siempre había un montón de barcas amarradas a lo largo del canal intrancostero. En aquella época solo había 3 canales de televisión. Aunque la tele nunca fue un pasatiempo fundamental para nosotros, los niños del pueblo, en vez de eso, nuestras vidas giraban en torno a las iglesias. Solo en Beaufort había 18. Tenían nombres como Primera Iglesia Cristiana Reformada, la Iglesia de los Perdonados, la Iglesia del Domingo de Expiación. Además, también estaban las iglesias bautistas. En mi infancia eran a todas luces las más populares en el pueblo. Prácticamente había una en cada esquina. Si bien cada una de ellas se consideraba superior a las demás, había iglesias bautistas de todos los tipos: bautistas libres, bautistas misioneras, bautistas independientes. Bueno, supongo que ya me entendés. Por entonces, el gran acontecimiento del año estaba auspiciado por la iglesia del centro del pueblo, Bautista del Sur, para ser más precisos, juntamente con el instituto de la localidad. Todos los años, sin falta, organizaban una función navideña en el Teatro de Beaufort. Se trataba de una obra escrita por Herbert Sullivan, un reverendo que era miembro de la iglesia desde que Moisés había separado las aguas del Mar Rojo. Bueno, quizás no fuera tan viejo, pero sí que era lo bastante mayor como para que se le transparentaran las venas a través de la piel viscosa y traslúcida. Los chiquillos juraban que podían ver cómo corría la sangre por sus venas. Además tenía el pelo tan blanco como uno de esos conejitos de pelaje suave y cola algodonosa. La cuestión es que fue él quien escribió esa obra de teatro llamada El Ángel de Navidad, porque no quería seguir ofreciendo cuento de Navidad todos los años. A su parecer, Scrooge, el personaje principal de la obra de Dickens, era un pagano que había llegado a la redención porque había visto fantasmas, no ángeles. ¿Y quién sabía si esos fantasmas habían sido enviados por Dios? ¿Y quién podía estar seguro de que el personaje no caería en sus malas prácticas de nuevo, si los fantasmas no habían sido enviados directamente del cielo? Ese matiz no quedaba claro al final. En cierto modo, el famoso cuento de Dickens juega con la idea de la fe y cosas por el estilo. Pero Herbert no se fiaba de los fantasmas si no habían sido enviados claramente por Dios, lo cual no se podía explicar usando un lenguaje sencillo. Y ese era el gran conflicto que tenía con aquel viejo clásico. Un año decidió cambiar el final. En su versión, el viejo Scrooge acababa de convertirse en predicador y partía hacia Jerusalén en busca del lugar donde Jesús había enseñado las Escrituras. La versión no convenció a nadie, ni siquiera a la congregación, cuyos miembros permanecieron sentados en las butacas, con los ojos abiertos como naranjas, fijos en el escenario. Y la prensa se hizo eco con comentarios como que, aunque sin lugar a dudas fue interesante, no será desde luego una versión que pase a la historia. Así que Herbert decidió probar suerte escribiendo su propia obra de teatro. Llevaba toda la vida componiendo sus propios sermones y he de admitir que algunos eran interesantes, sobre todo cuando hablaba de la ira de Dios ensañándose con los fornicadores y otras monsergas similares. Con eso sí se le hervía la sangre, te lo aseguro. No refiero a cuánto hablaba de los fornicadores, su tema favorito. Cuando éramos más jóvenes, mis amigos y yo nos escondíamos detrás de un árbol cuando lo veíamos bajar por la calle y gritábamos: «Herbert es un fornicador», y luego nos echábamos a reír como locos, como si fuéramos las criaturas más ingeniosas en toda la faz de la tierra. El viejo Herbert se detenía en seco y juzgaba el oído. Sus orejas incluso se movían. Su cara se encendía hasta adoptar un intenso tono rojo, como si hubiera ingerido un trago de gasolina, y las grandes venas verdes en su cuello empezaban a marcarse de forma exagerada, como en uno de esos mapas del río Amazonas de National Geographic.
El reverendo miraba a un lado y a otro, entrecerrando los ojos como un par de rendijas, escrutando el entorno. De repente, su piel volvía a recuperar aquella palidez cetrina, justo delante de nuestros ojos. Era un espectáculo digno de ver. Nosotros seguíamos escondidos detrás del árbol. Herbert, ¿qué clase de padres pondrían un nombre como ese a su hijo? Permanecía inmóvil, a la espera de que hiciéramos algún movimiento en falso, algún ruido, como si fuéramos tan tontos. Nos cubríamos la boca con ambas manos para evitar reírnos a carcajadas limpia, pero al final siempre acababa por descubrirnos. Él seguía escrutando la zona hasta que se detenía de golpe y fijaba sus ojitos redondos en nosotros, como si supiera traspasar el tronco del árbol con la mirada. Sé que eres tú, Landon Carter, gritaba, y Dios también lo sabe. Dejaba pasar un minuto aproximadamente para que sus palabras surtieran efecto y después reanudaba la marcha. Al siguiente fin de semana, durante el sermón, nos taladraba con la mirada y decía algo como, el Señor es bondadoso con los niños, pero ellos también han de ser buenos. Nosotros nos hundíamos en las sillas, no por vergüenza, sino para ocultar de nuevo los ataques de risa. Herbert no nos comprendía, lo cual era en cierto modo extraño, ya que él también era padre, aunque de una chica. Pero eso es algo que ya explicaré más adelante. En fin, como iba diciendo, un año Herbert escribió El Ángel de Navidad y decidió sustituir definitivamente el cuento de Navidad de Dickens por su obra. La verdad es que no estaba mal, lo cual no dejó de sorprendernos. En líneas generales, se trata de la historia de un hombre que ha perdido a su esposa unos años antes. Ese tipo, Tom Thornton, era muy religioso, pero sufre una crisis de fe cuando su esposa muere en el parto. A partir de ese momento, tendrá que criar a su hija solo, y no es el mejor de los padres. La pequeña quiere para Navidad una caja de música especial, con un ángel grabado sobre la tapa de madera, una imagen que ella había recordado de un antiguo catálogo. El tipo buscaba por todas partes el regalo, pero no lo encontraba. Cuando llega a Nochebuena, todavía está buscando el regalo. Mientras entra y sale de varias tiendas, se cruza con una extraña mujer a la que no había visto nunca antes, y ella le promete que lo ayudará a encontrar el regalo de su hija. Primero, sin embargo, los dos ayudan a un pobre indigente. Luego van a un orfanato a visitar a algunos niños. Después pasan a ver a una anciana que está muy sola y que lo único que quiere es un poco de compañía de Nochebuena. En ese momento, la mujer misteriosa le pregunta a Tom Thornton qué es lo que desea él para Navidad. Quiere que su esposa vuelva a su lado. La mujer lo lleva hasta la fuente de la ciudad y le ordena que mire en el agua porque allí encontrará lo que estaba buscando. Cuando el tipo mira el agua, ve la carita de su hija y entonces se desmorona y rompe a llorar. Mientras está sollozando, la misteriosa dama desaparece. Tom Thornton la busca por todas partes, pero no la encuentra. Al final decide regresar a casa. De camino va analizando todas las lecciones que ha aprendido esa noche. Entra en la habitación de su hija. Al verla dormida, se da cuenta de que ella es todo lo que le queda de su esposa y empieza a llorar de nuevo porque es consciente de que no ha sido un padre modélico. A la mañana siguiente, como por arte de magia, la caja de música aparece debajo del árbol de Navidad. El ángel grabado en la tapa es exactamente igual a la mujer con la que Tom Thornton había estado la noche previa. Así que en realidad no estaba mal. A decir verdad, la gente se hartaba de llorar cada vez que veía la función. Todos los años se agotaban las entradas y gracias a su fama, en lugar de representarla en la iglesia, hubo que recurrir al teatro de Beaufort, que tenía mayor aforo. Cuando yo estudiaba en el instituto, cada año había 2 representaciones de la obra y en ambos casos el teatro se llenaba a rebosar, lo que teniendo en cuenta quién actuaba en la función ya era una historia curiosa de por sí. Lo digo porque Harvard quería que los actores fueran adolescentes, estudiantes de último curso en el instituto y no actores de teatro.
Supongo que debía de pensar que era una buena experiencia de aprendizaje antes de que se marcharan a la universidad y tuvieran que convivir con toda esa banda de fornicadores. Herbert era así, pretendía salvarnos de la tentación. Quería que supiéramos que Dios estaba siempre presente, vigilándonos, incluso cuando salíamos del pueblo, y que si depositábamos nuestra confianza en el Señor, al final todo saldría bien. Era una lección que, con el paso del tiempo, acabé por aprender, aunque no fue Herbert quien me la enseñó. Tal y como he dicho al principio, Beaufort era el típico pueblecito sureño, aunque con una historia interesante. El pirata Barbanegra llegó a tener una casa en la localidad y se supone que su barco, la venganza de la reina Ana, está hundido en algún lugar cercano a la costa. Hace poco, un grupo de arqueólogos u oceanógrafos, o quien quiera que se encargue de esas cosas, anunció que lo habían encontrado, pero nadie está todavía completamente seguro, porque de hace 250 años que se hundió. Así que no es tan fácil como abrir la guantera y confirmar la matrícula. Beaufort ha cambiado mucho desde 1950, pero todavía no es una gran metrópolis ni nada parecido. Beaufort era y siempre será un pueblo pequeño, pero cuando yo era un chaval apenas llegaba a ser un puntito en el mapa. Para ponerlo en perspectiva, la circunscripción electoral que incluía Beaufort cubría toda la parte oriental del estado, unos 52.000 kilómetros cuadrados, y no había ni un solo pueblo con más de 25.000 habitantes, incluso comparado con aquellos pueblos. Beaufort siempre era considerado de los más pequeños. Todo el territorio al este de Raleigh y al norte de Wilmington, hasta la frontera del estado de Virginia, constituía el distrito que mi padre representaba. Supongo que habrás oído hablar de él. Es más o menos una leyenda, incluso ahora. Se llama Ward Carter y fue congresista durante casi 30 años. Su eslogan cada 2 años en época de elecciones era Ward Carter representa a, y se suponía que la persona tenía que escribir el nombre del pueblo donde vivía. Aún recuerdo los viajes en coche, en los que mamá y yo teníamos que aparecer en público a su lado para mostrar a la gente que él era un verdadero hombre de familia. Y entonces veíamos las pegatinas rectangulares en los parachoques, con el espacio en blanco del eslogan rellenado con nombres como Hotway, Chocawit y Seven Spring. Hoy día, ese tipo de chorradas no convencería a nadie, pero por entonces era una publicidad bastante sofisticada. Imagino que pasaría, Imagino qué pasaría si lo intentáramos ahora. Sus opositores escribirían cualquier disparate en el espacio en blanco, pero en esa época eso no pasaba. Bueno, quizás vi una única pegatina en la que habían escrito una tontería. Un granjero del condado de Duplin escribió una vez la palabra mierda en el espacio en blanco, y cuando mi madre lo vio, me tapó los ojos y rezó una plegaria en voz alta para pedirle al Señor que perdonara a ese pobre desgraciado ignorante. Ella no dijo exactamente esas palabras, pero yo comprendí el sentido. Así que mi padre, don congresista, era un pez gordo, y todo el mundo, sin excepción, lo sabía, incluido el viejo Herbert. La verdad es que no se llevaban nada bien. A pesar de que mi padre iba a su iglesia cuando estaba en el pueblo, cosa que, para ser francos, no pasaba muy a menudo, Herbert, además de creer que los fornicadores estaban destinados a limpiar los orinales en el infierno, también estaba convencido de que el comunismo era una enfermedad que condenaba al ser humano al impiosismo, a pesar de que no existe el término impiosismo. No lo he encontrado en ningún diccionario. La congregación entendía lo que quería decir. Todos sabían también que sus palabras iban dirigidas específicamente a mi padre, que permanecía sentado con los ojos entornados, fingiendo no prestar atención al sermón. Mi padre formaba parte de uno de los comités de la Cámara que supervisaba la influencia roja, que supuestamente se estaba filtrando por todo el país.
inclusive en la defensa nacional, las universidades y hasta en el cultivo de tabaco. Eran los años de que la Guerra Fría, así que había una enorme tensión y en Carolina del Norte necesitábamos ejemplos cercanos para infundir el problema un matiz más personal. Mi padre había buscado conscientemente pruebas para inculpar a comunistas, unas pruebas que resultaban irrelevantes para gente como Herbert. Más tarde, ya en casa después de misa, mi padre decía algo como: hoy el reverendo padre Suyan estaba un poco raro. Espero que hayas prestado atención a esa parte de las escrituras en que Jesús hablaba sobre los pobres. Sí, claro, papá. Mi padre intentaba suavizar la tensión, siempre que era posible. Creo que por eso duró tanto en el Congreso. Era capaz de besar a los bebés más feos del mundo y todavía se le ocurría un comentario afable. ¡Qué niño más tierno!, decía cuando el bebé tenía un cabezón enorme. O me apuesto lo que quieran que es la niña más dulce del mundo entero, si tenía una marca de nacimiento que le cubría toda la cara. Una vez una mujer se le acercó con un niño en una silla de ruedas. Mi padre lo miró y dijo: me apuesto lo que quieran a que eres el niño más listo de tu clase. Y lo era. Sí, mi padre era un seductor nato. Sabía improvisar y salir airoso de cualquier situación. Y no era un mal tipo, en serio, especialmente teniendo en cuenta que nunca me pegó ni me maltrató ni nada por el estilo. Pero durante mi infancia no estuvo a mi lado. Detesto decirlo, porque hay quien se queja de esa clase de cosas, aunque cuando sus padres siempre estuvieron a su lado, y lo usan como pretexto de su comportamiento. Mi padre no me quería, por eso me convertí en una estrella porno, y luego salí de ese programa de la tele al que la gente va a contar infidelidades y engaños. No lo digo para justificar la persona en la que me he convertido, únicamente lo afirmo como un hecho. Mi padre se pasaba 9 meses del año lejos de casa, en Wilmington, a 500 kilómetros de Beaufort. Mi madre no quería ir con él porque ambos deseaban que yo me criara de la misma forma que ellos se habían criado. Sin embargo, una clara diferencia: el padre de mi padre se había dedicado a llevar a su hijo a cazar y a pescar, le había enseñado a jugar a la pelota, le había acompañado en las fiestas infantiles y había hecho con él todas esas cosas que hay que hacer con los hijos antes de que se hagan adultos. Mi padre, en cambio, era un absoluto desconocido para mí, una persona con la que apenas tenía trato. Durante los 5 primeros años de mi vida, yo pensaba que todos los padres vivían en otro sitio. Un día mi mejor amigo, Eric Hunter, me preguntó que quién era ese tipo que había aparecido en mi casa la noche previa, y entonces me di cuenta de que la situación en mi familia no era muy normal. Es mi padre, solté orgulloso. Ah, contestó Eric, mientras hurgaba en mi bolsa del almuerzo en busca de un Wilkie White. No sabía que tuvieras un papá. Su comentario me sentó como si me hubiera propinado un puñetazo en toda la cara. Así que me crié bajo el cuidado de mi madre, una mujer entrañable, dulce y cariñosa, la clase de madre que casi todo el mundo soñaría tener, pero no fue, ni jamás habría podido ser, una influencia masculina en mi vida. Y eso, unido a mi creciente resentimiento hacia mi padre, me convirtió en una especie de rebelde, incluso desde una edad tan tierna. Que conste que no era un mal chaval. Mis amigos y yo solíamos salir a hurtadillas al atardecer y nos dedicábamos a enjabonar las ventanas de los coches o a comer cacahuates servidos en el cementerio que había detrás de la iglesia. Pero en los años 50, esa era la clase de comportamiento que incitaba a otros padres a sacudir la cabeza y a susurrar a sus hijos: espero que no sigas los pasos de ese mocoso. Carter se está labrando el camino para acabar en la cárcel. Yo, mal chaval, por comer cacahuates servidos en el cementerio. ¡Qué fuerte! Bueno, la cuestión es que mi padre y Herbert no se llevaban muy bien, y no era solo por cuestiones políticas. Por lo visto, se conocían desde que eran niños. Herbert era unos 20 años mayor que mi padre.
y antes de ser reverendo había trabajado para el padre de mi padre. Mi abuelo, a pesar de que pasaba mucho tiempo con mi padre, era un ser realmente ruin. Fue él quien amasó la fortuna familiar, pero no quiero que te lo imagines como la clase de hombre que vivía volcado en su negocio, trabajando con diligencia, viviendo como éste creía y prosperaba lentamente con el paso de los años. Mi abuelo amasó la fortuna de una forma simple. Primero fue contrabandista de licores y durante la ley seca acumuló una gran riqueza con la importación de ron de Cuba. Luego se puso a comprar tierras y a contratar a parceros para que las cultivaran. Se quedaba con el 90% del dinero que los aparceros ganaban por sus cosechas de tabaco y luego les prestaba dinero cuando lo necesitaban a un tipo de interés ridículo. Por supuesto, su intención no era recuperar el dinero prestado. En vez de eso, se apropiaba de los útiles de labranza o de las tierras que poseían. Más tarde, en lo que denominó su momento de inspiración, fundó un banco llamado Banco de Créditos Carter. El único banco que había en un radio de 2 condados a la redonda se había incendiado misteriosamente. Después de una estallará la Gran Depresión. Nunca volvió a abrir sus puertas, aunque todo el mundo sabía perfectamente lo que había sucedido. Nadie se atrevió a abrir la boca por temor a represalias, y que conste que no les faltaban motivos para tener miedo. El banco no fue el único edificio que se incendió de forma misteriosa. Los tipos de interés que marcó mi abuelo eran escandalosos. Poco a poco empezó a amasar más fortuna al apoderarse de las tierras y las propiedades de los clientes que no podían pagar sus préstamos. Cuando la Gran Depresión golpeó duramente a la población, él se quedó con docenas de negocios en todo el condado mientras obligaba a los antiguos propietarios a seguir trabajando a cambio de un salario irrisorio, pagándoles solo lo justo para que no abandonaran sus puestos, aprovechándose de que no había trabajo en ningún sitio. Les decía que cuando la situación económica mejorara, les revendería sus negocios y la gente siempre lo creyó. Sin embargo, nunca cumplió su promesa. Al final controlaba una vasta porción de la economía del condado y abusaba de su influencia de todas las formas imaginables. Me gustaría decir que tuvo una muerte terrible, pero no fue así. Murió en la vejez, mientras dormía plácidamente con su amante en su yate en las Islas Caimán. Sobrevivió a sus 2 esposas y a su único hijo. Menudo final para semejante personaje. Con los años he aprendido que la vida nunca es justa. Si hay algo que deberían enseñar en las escuelas sería precisamente esa lección. Pero retomemos el hilo inicial de mi relato. Herbert, cuando se dio cuenta de que mi abuelo era un ser tan ruin, dejó de trabajar para él y se metió al sacerdocio. Luego regresó a Beaufort y empezó a oficiar misa en la misma iglesia a la que iba nuestra familia. Se pasó los primeros años perfeccionando su mensaje apocalíptico del tormento con fuego y azufre, con sermones mensuales sobre los males de la codicia, lo que apenas le dejaban tiempo para nada más. Tenía 43 años cuando se casó y 55 años cuando nació su hija, Jane Sullivan. Su esposa, una mujer enclenque y menuda, 20 años más joven que él, tuvo 6 abortos antes de que naciera Jane y al final murió en el parto. Así que Herbert se quedó viudo y tuvo que criar a su hija sin ninguna ayuda. De ahí el argumento de su obra navideña. La gente sabía la historia incluso antes de ver la función por primera vez. Era una de esas historias que contaban cada vez que Herbert tenía que bautizar a un bebé o asistir a un funeral. Todo el pueblo se la sabía y por eso creo que tanta gente se emocionaba por la función. Sabían que estaba basada en un hecho real, lo que le confería un significado especial. Jane Sullivan estudiaba su último curso en el instituto, como yo, y ya había sido elegida para interpretar el papel de Ángel. Estaba claro que ninguna otra alumna iba a optar el papel aquel año, lo que por supuesto atrajo aún más la atención respecto a la función. Iba a ser una noche memorable.
quizás la más destacada de todas, por lo menos según la señorita Garber, la profesora de teatro en el instituto, quien mostró un desmedido entusiasmo por el proyecto cuando asistí a una de sus clases por primera vez. Yo no tenía intención de cursar su asignatura aquel año, de verdad, pero era o bien teatro o bien química. La cuestión fue que pensé que sería una clase facilona, sobre todo comparada con mi otra opción. No había exámenes, ni apuntes, ni tablas con las que tuviera que memorizar protones y neutrones, ni combinar elementos en sus fórmulas adecuadas. ¿Qué podía ser mejor para un estudiante de último curso del instituto? Parecía una elección segura, y cuando me matriculé en la asignatura, pensé que sería capaz de dormir durante prácticamente todas las clases, lo que, teniendo en cuenta mis hábitos nocturnos de comer cacahuates en el cementerio, me pareció un factor de gran importancia. En el primer día de clases, fui de los últimos en llegar. Entré justo unos segundos antes de que sonara el timbre y tomé asiento en la última fila. La señorita Garber nos daba la espalda, estaba ocupada escribiendo su nombre en la pizarra en grandes letras, con una especie de cursiva, como si no supiéramos quién era. Todos lo sabíamos, era imposible no saberlo. La señorita Garber era una mujer impotente, con su casi 1,90 m de altura, su encendida melena roja como el fuego y la piel pálida salpicada de pecas. Debía de rondar los 40 años. Era oronda. Sin exagerar, seguro que pesaba más de 100 kilos y mostraba una clara predilección por los mumus, esos anchos vestidos hawaianos floreados. Llevaba gafas oscuras con montura de pasta y con los extremos acabados en punta. Y siempre saludaba a todo el mundo con un hola musical. Aquella mujer era única en su especie, seguro, y estaba soltera, lo que aún agravaba más las cosas. Inevitablemente, todos los chicos, tuvieran la edad que tuviese, sentían pena por semejante ballena. Debajo de su nombre escribió los objetivos que quería alcanzar aquel año. El primero era autoconfianza, seguido de autoconocimiento y en tercer lugar autorrealización. A la señorita Garber le encantaba todas esas fruslerías de superación personal, lo que de verdad la situaba a la cabeza de psicoterapeuta, aunque probablemente ella no fuera consciente de eso en aquella época. Ella fue una pionera en dicho campo. Quizás tenía algo que ver con su aspecto, o quizás solo intentara sentirse mejor consigo misma. Pero no nos apartemos del tema. No me di cuenta de un detalle inusual hasta que empezó la clase. A pesar de que el Instituto de Beaufort no contaba con muchos alumnos, tenía la certeza de que se dividían a partes iguales entre chicos y chicas, por lo que me sorprendió ver que en aquella aula de 90% como mínimo eran chicas. Solo había otro chico en la clase, lo que a mi modo de entender se podía interpretar como una buena señal. Y por un momento me embargó un sentimiento de euforia al pensar: prepárate, mundo, allá voy. Chicas, 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 era lo único que podía pensar. Chicas y más chicas, y encima sin exámenes a la vista. He de admitir que no era el chaval con mayor visión de futuro en el instituto. La señorita Garber sacó a colación la obra navideña y anunció que aquel año Jane Sullivan iba a ser el ángel. Acto seguido empezó a aplaudir entusiasmada. Ella también formaba parte de la congregación de la Iglesia Bautista del Sur. Además, mucha gente creía que iba detrás de Herbert. La primera vez que oí ese chisme, recuerdo que pensé que menuda suerte que los dos fueran demasiado viejos para engendrar hijos. Bueno, eso sí acaban juntos, claro. ¿Te imaginas un bebé con la piel traslúcida y lleno de pecas? Solo con pensarlo me entraban escalofríos, pero por supuesto nadie hacía ningún comentario al respecto, al menos cerca de la señorita Garber y de Herbert.
Cuchichear es una cosa, pero las habladurías malintencionadas son simplemente distintas. Ni siquiera en el instituto éramos tan mezquinos. La señorita Garber seguía aplaudiendo sola durante un rato hasta que todos nos unimos en coro, porque era obvio que eso era lo que quería que hiciéramos. Ponte de pie, Jane, le ordenó. La chica obedeció y se dio la vuelta hacia nosotros. La señorita Garber se puso a aplaudir más efusivamente, como si estuviera delante de una gran actriz de teatro. La verdad es que Jane Sullivan era una buena chica. Beaufort era una localidad tan pequeña que solo había una escuela, así que habíamos estudiado juntos desde que éramos pequeños, y mentiría si dijera que nunca había hablado con ella. Una vez, en segundo de primaria, se sentó a mi lado durante todo el año, así que conversamos varias veces, pero eso no significaba que pasara mucho rato con ella en mis horas libres. En la escuela me relacionaba con una clase de gente, pero fuera del edificio la cosa cambiaba radicalmente. Jane nunca había formado parte de mi agenda social. No es que no fuera atractiva, no me malinterpretes. No era un espanto ni nada parecido. Por suerte había salido a su madre, quien según las fotos que había visto no estaba nada mal, sobre todo si se tenía en cuenta con quién se había casado. Pero Jane no era exactamente mi tipo. A pesar de ser delgada, con el pelo rubio color miel y ojos azul claro, casi siempre ofrecía un aspecto insulso, y que conste que lo digo por las pocas veces que me había fijado en ella. A Jane no le importaba demasiado la apariencia, porque siempre buscaba la belleza interior, y supongo que por eso ofrecía aquel aspecto. Desde que la conocía, y ya he dicho que habíamos estudiado juntos desde pequeños, siempre la había visto con el pelo recogido en un moño apretado, como los que llevaban las viejas solteronas, sin una pizca de maquillaje en la cara. Si a eso le añadimos el típico cardigán marrón y la falda de cuadros que solía llevar, Jane siempre parecía estar a punto para una entrevista de trabajo de bibliotecaria. Mis amigos y yo pensábamos que solo era una fase pasajera y que tarde o temprano cambiaría, pero nunca lo hizo. Durante nuestros primeros 3 años en el instituto no había cambiado en absoluto. Lo único diferente era la talla de ropa. Pero Jane no era simplemente distinta por su aspecto, sino también por su forma de comportarse. No se pasaba las horas haciendo el remolón en el bar Cecil, ni iba a fiestas en pijamas con otras chicas. Y yo sabía de primera mano que no había tenido ni un solo novio en toda su vida. Al viejo Herbert le habría dado un patatús de lo contrario. Pero incluso si por alguna extraña razón Herbert hubiera dado su consentimiento, seguro que tampoco habría funcionado. Jane nunca se separaba de su Biblia, y si sus miradas y las de Herbert no servían para mantener a los chicos en raya, la Biblia seguro que los conseguía. Vamos, segurísimo. Yo me interesaba por la Biblia hasta cierto punto, como cualquier chico de mi edad, pero Jane parecía disfrutar con su lectura de un modo que me resultaba completamente incomprensible. No solo iba de vacaciones a un campamento dedicado a los estudios bíblicos todos los meses de agosto, sino que además leía la Biblia durante la hora del almuerzo en la escuela. Para mí eso no era normal, por más que fuera la hija del reverendo. Aunque uno intentara analizar el texto con detenimiento, leer la epístola de Pablo a los Efesios no resulta tan emocionante como flirtear. No sé si me entiendes. Pero Jane no se detenía ahí. Debido a sus constantes lecturas de la Biblia, o quizás por la influencia de Herbert, creía que era importante ayudar al prójimo, y eso era exactamente lo que hacía, ayudar al prójimo. Sé que era voluntaria en el orfanato de Morin City, pero no le bastaba con eso. Siempre andaba metida en alguna obra benéfica, ayudando a todo el mundo, desde los Boy Scouts hasta cualquier otra asociación infantil. Sé que cuando tenía 14 años pasó parte del verano pintando la fachada de la casa de una vecina anciana. Jane era la clase de chicas que se pondría a arrancar malas hierbas de un jardín sin que se lo pidieran, o a detener el tráfico para ayudar a los más pequeños a cruzar la calle, o que sería capaz de ahorrar
toda su paga con el objetivo de comprar un nuevo balón para los huérfanos o de depositar todo su dinero en la cesta de la iglesia el domingo. Era, en otras palabras, el tipo de chica que conseguía que el resto de los adolescentes pareciéramos malos a su lado. Cuando me miraba, me embargaba un sentimiento de culpa, aunque no hubiera hecho nada malo. Pero las buenas obras de Jane no se limitaban a la gente. Si se cruzaba con un animal herido, por ejemplo, también intentaba auxiliarlo. Zarigüeyas, ardillas, perros, gatos, ranas. Para ella, todos eran iguales ante los ojos del Señor. El veterinario Rawlins la conocía de sobra y sacudía la cabeza cada vez que la veía entrar por la puerta de su consulta con una caja de cartón en la que llevaba otro bicho. Rawlins se quitaba las gafas y se las limpiaba con el pañuelo mientras Jane le explicaba cómo lo había encontrado a la pobre criatura y qué había sucedido. Lo ha atropellado un coche, doctor Rawlins. Creo que el designio del Señor era que yo lo encontrara e intentara salvarlo. ¿Me ayudará, verdad? Con Jane siempre se trataba del designio del Señor. Cuando uno hablaba con ella, fuera cual fuese el tema, siempre mencionaba los designios del Señor. Había que cancelar un partido de béisbol a causa de la lluvia, debía de ser el designio del Señor para evitar que pasara algo peor. Un examen sorpresa de trigonometría que prácticamente toda la clase suspendía debía de ser el designio del Señor para ofrecernos retos. Bueno, supongo que ya me entienden. Además, estaba Herbert, por supuesto, y eso tampoco le ayudaba en absoluto. Ser la hija del reverendo no habría sido fácil, pero ella lo interpretaba como si fuera la cosa más natural del mundo y se sentía afortunada de haber sido honrada con tal bendición. Jane solía expresarlo con las siguientes palabras: he tenido la inmensa suerte de tener un padre como el mío. Cuando lo decía, no podíamos evitar sacudir la cabeza y preguntarnos de qué planeta provenía. A pesar de todas esas peculiaridades, lo que más me sacaba de las casillas de ella era que siempre se mostraba tan abominablemente sonriente y feliz, sin importar lo que pasara a su alrededor. Lo juro, esa chica nunca hablaba mal de nadie, ni, ni tan solo de los que no nos comportábamos cortésmente con ella. Se ponía a tararear una canción mientras bajaba por la calle y saludaba a los desconocidos que pasaban por delante de ella en coche. A veces, algunas mujeres salían corriendo de sus casas al verla pasar para ofrecerle pan de calabaza si se habían pasado el día horneando, o limonada si era un día caluroso. Parecía como si todos los adultos del pueblo la adoraran. «¡Qué muchacha más dulce!», decían todos cuando el nombre de Jane salía a relucir. El mundo sería mejor si hubieran más personas como ella. Pero mis amigos y yo no la veíamos igual. Para nosotros bastaba con una Jane Sullivan. Estaba pensando precisamente en todo eso mientras Jane se ponía de pie delante de nosotros en la primera clase de teatro y he de admitir que no sentía muchas ganas de tenerla delante, pero aunque pareciera extraño, cuando ella se giró hacia nosotros, me sobresalté, como si estuviera sentado en una cuerda floja o algo así. Llevaba una falda a cuadros con una blusa blanca debajo del mismo cardigán marrón de lana que había visto millones de veces, pero había dos nuevos bultitos en su pecho que la chaquetita no podía ocultar y que yo aseguraría que no estaban allí unos meses antes. Seguían igual, sin una pizca de maquillaje, pero lucía un atractivo bronceado, probablemente de su estancia en el campamento de verano de estudios bíblicos. Por primera vez estaba, bueno, casi guapa. Por supuesto, aparté ese pensamiento de mi cabeza de un plumazo. Ella echó un vistazo a sus compañeros. Al verme, me sonrió, obviamente encantada de que estuviera en la clase de teatro. Solo más tarde comprendí el motivo.